Él me miró con esa mezcla de lástima y alivio que los hombres reservan para las cargas de las que por fin se liberan. Al arrojar aquel billete de 500 euros sobre el asfalto mojado, Carlos pensó que estaba comprando su futuro a bajo precio. Durante 3 años él creyó que mi silencio era su misión. Nunca entendió que una mujer callada no es una mujer ciega. Simplemente es una mujer que observa y espera el momento justo. Esa noche bajo la tormenta de Madrid él estaba convencido de que estaba echando a la calle a una esposa inútil. No tenía ni la menor idea de que acababa de declarar la guerra a la dueña del mismo suelo que él pisaba. A veces el final de una historia comienza con un simple golpe de puerta. Nunca olvidaré el sonido de aquella puerta al cerrarse. Fue un golpe seco. Un final sin eco. Me quedé allí parada en la acera de la calle Vallecas. Bajo una lluvia que no parecía agua sino agujas de hielo. Era una de esas noches de enero en Madrid donde el frío no solo toca la piel. Se mete dentro. Se instala en los huesos y te hace dudar de si alguna vez volverás a sentir calor. En mis brazos sostenía a Mateo. Mi pequeño Mateo. Apenas tenía 2 días de vida. Lo apreté contra mi pecho, intentando que mi abrigo viejo y empapado le sirviera de escudo contra el mundo. Él dormía. Gracias a Dios dormía. No sabía que su padre acababa de echarnos a la calle como si fuéramos basura. Bajé la vista. Allí estaba. En el suelo gris y sucio. Un billete morado. 500 euros. Se estaba empapando rápidamente. Pegándose al asfalto como una hoja muerta. Carlos me lo había arrojado segundos antes de empujarme fuera. Me dijo que era para un hostal. Que era su última caridad. Dijo que ya no aguantaba más. Que yo era una carga. Que necesitaba aire. Que nuestra historia se había terminado. Pero yo sabía la verdad. No necesitaba aire. Necesitaba espacio para Lucía. Me agaché con dificultad para recoger el billete. El dolor de los puntos de la cesárea me atravesó el vientre como un cuchillo caliente. Solté un gemido ahogado. Pero lo recogí. No por dignidad. La dignidad no da de comer a un recién nacido. Lo recogí porque era todo lo que tenía. 500 euros a cambio de 3 años de matrimonio. A cambio de una familia. Me enderecé y miré hacia la ventana de nuestro piso. La luz estaba encendida. Una luz cálida. Amarilla. Podía imaginar a Carlos allí dentro. Seguramente se estaba sirviendo una copa de brandy. Tal vez estaba llamando a Lucía para decirle que el problema estaba resuelto. Que la mujer aburrida y el bebé llorón ya no estaban. Carlos pensaba que había ganado. Pensaba que acababa de tirar un lastre para poder ascender más rápido en logística ibérica. Él creía que su mayor logro sería conseguir ese puesto de vicepresidente la próxima semana. Pobre Carlos. Él no tenía ni la menor idea. No sabía que la mujer que temblaba de frío en su portal ya no era la misma mujer que le planchaba las camisas esa mañana. Él no sabía que esa misma tarde, mientras él estaba en una reunión, yo había firmado unos documentos. Él no sabía que yo acababa de convertirme en la dueña del grupo corporativo Valeriano. Él no sabía que yo era la dueña del edificio donde él dormía. La dueña de la empresa donde él trabajaba. La dueña de su futuro. Pero en ese momento yo no me sentía como una dueña de nada. Me sentía pequeña. Rod. Sola. Mateo se movió en mis brazos y soltó un pequeño llanto. El sonido me rompió el corazón más que cualquier palabra de Carlos. Miré a mi alrededor. La calle estaba desierta. Los farolas parpadeaban bajo la tormenta. No tenía a dónde ir. Mis padres murieron hace tiempo. Mis amigos se habían alejado poco a poco.
espantados por la arrogancia de Carlos o simplemente cansados de verme sumisa. El miedo empezó a subir por mi garganta. ¿Qué iba a hacer? ¿Ir a un albergue? ¿Sentarme en un banco hasta congelarme? Fue entonces cuando vi las luces. 2 faros blancos y potentes cortaron la oscuridad de la calle. Un coche se acercaba despacio. No era un taxi. No era un coche de policía. Era un vehículo largo y elegante. Un Mercedes negro. Brillante. Se deslizaba sobre el asfalto mojado con una suavidad que parecía de otro mundo. Contrastaba violentamente con la suciedad y la pobreza de nuestro barrio. El coche se detuvo justo frente a mí. El motor ronroneaba en silencio. La puerta trasera se abrió y un hombre bajó. Llevaba un paraguas negro enorme. Vestía un traje impecable y caminaba con una rectitud que imponía respeto. A pesar de su edad avanzada. Era don Arturo. Se acercó a mí sin importarle que el agua manchara sus zapatos de piel. Levantó el paraguas y de repente la lluvia dejó de golpearme. El silencio bajo aquel paraguas fue lo más reconfortante que había sentido en años. Don Arturo me miró. Sus ojos viejos y sabios recorrieron mi rostro empapado. Miró el billete de 500 euros arrugado en mi mano. Miró la puerta cerrada de mi edificio. Y finalmente miró a Mateo. Su expresión se suavizó. Una mezcla de tristeza infinita y lealtad absoluta. Buenas noches, señora Elena. Dijo con una voz grave y tranquila. Su voz no tenía lástima. Tenía respeto. Don Arturo. Susurré. Mi voz temblaba tanto que apenas me reconocí. El coche está caliente, señora. Dijo él señalando el interior del Mercedes. Hay mantas secas. Y leche caliente. Por favor. Suba. Es hora de ir a casa. ¿A casa? Pregunté sin entender. Carlos me ha quitado mi casa. No, señora. Corrigió don Arturo suavemente. Carlos le ha echado de un piso alquilado. Yo la voy a llevar a su verdadera casa. La finca de su padre la está esperando. Miré una última vez hacia la ventana iluminada del tercer piso. Adiós, Carlos. Pensé. Me di la vuelta y subí al coche. La puerta se cerró con un sonido suave y hermético. Dejando fuera el frío. Dejando fuera la lluvia. Y dejando fuera mi vida anterior para siempre. El coche se deslizaba por la autopista con una suavidad irreal. Dentro del Mercedes el aire estaba climatizado a 22 grados. Olía a cuero antiguo y a una sutil fragancia de madera de cedro. Atrás quedaba la tormenta. Atrás quedaba el frío de la calle Vallecas. Y atrás quedaba mi vida entera. Miré a Mateo. Dormía plácidamente en el asiento de al lado. Envuelto en una manta de cachemira que don Arturo había sacado del maletero. Su respiración. Era el único sonido que rompía el silencio denso del vehículo. Don Arturo conducía sin decir palabra. Su postura era rígida. Respetuosa. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor. Pero no con curiosidad. Sino con una especie de vigilancia protectora. ¿A dónde vamos, don Arturo? Pregunté en un susurro. A la finca Los Olivos, señora. Respondió él. Es una propiedad antigua en las afueras. Cerca de la sierra. Allí estaremos seguros. La finca Los Olivos. El nombre me sonaba lejano. Como un eco de una noticia leída en algún periódico olvidado. Media hora después el coche atravesó una enorme verja de hierro forjado. Los neumáticos crujieron sobre la grava de un camino largo rodeado de cipreses. Al final del camino se alzaba una casa de piedra. Imponente. ¿A usted?
No era una de esas villas modernas y ostentosas que tanto le gustaban a Carlos. Esta casa tenía peso. Tenía historia. Parecía haber estado allí desde siempre. Don Arturo detuvo el coche y me ayudó a bajar. Entramos en un vestíbulo de techos altos. El suelo de mármol ajedrezado brillaba bajo la luz de una lámpara de cristal. Todo estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. Por favor, acompáñeme al despacho, dijo don Arturo guiándome hacia una puerta doble de madera oscura. El notario vendrá mañana por la mañana. Pero hay cosas que usted debe saber esta misma noche. El despacho era una habitación inmensa. Las paredes estaban forradas de libros antiguos. En la chimenea de piedra crepitaba un fuego que caldeaba el ambiente. Sobre la repisa de la chimenea había un cuadro. Era el retrato al óleo de un hombre. Un hombre mayor. De mirada severa y mandíbula firme. Vestía un traje gris de corte clásico. Sus ojos oscuros parecían seguirme mientras caminaba por la habitación. Me detuve frente al cuadro. Sentí un escalofrío. No de frío, sino de reconocimiento. Esos ojos. Yo tenía esos mismos ojos. Esa forma de apretar los labios cuando estaba preocupada. Era como mirarme en un espejo envejecido y masculino. ¿Quién es él?, pregunté con un nudo en la garganta. Es don Domingo Valeriano, dijo don Arturo situándose a mi lado. El fundador del grupo corporativo Valeriano. El hombre que construyó el imperio logístico más grande de España. Hizo una pausa. Una pausa cargada de significado. Y también era su padre, señora Elena. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en un sillón de cuero orejero. Mi padre. Repetí. Mi padre me abandonó antes de que yo naciera. Mi madre siempre dijo que era un hombre sin honor. Un cobarde que huyó. Don Domingo cometió muchos errores, admitió don Arturo con voz suave. Era un hombre duro. Obsesionado con el trabajo y el control. Cuando su madre quedó embarazada, él tuvo miedo. Miedo de que una familia le distrajera de su ambición. Así que se alejó. Fue el mayor arrepentimiento de su vida. Arturo caminó hacia el escritorio y tomó una carpeta de piel. Pero nunca dejó de vigilarla, señora. Él sabía que usted se casó con Carlos. Él sabía que Carlos no la trataba como usted merecía. Don Domingo quería intervenir muchas veces. Pero quería ver si usted encontraba su propia fuerza. ¿Mi fuerza?, pregunté con amargura. Hoy me han echado a la calle con 500 euros. No tengo fuerza, don Arturo. La tiene, dijo él con firmeza. Solo que estaba dormida. Abrió la carpeta y la puso sobre mis rodillas. Don Domingo falleció hace 3 días. En su testamento la reconoció legalmente como su única hija y heredera universal. Mis ojos recorrieron los documentos. Las letras bailaban ante mí. Pero las cifras eran claras. Brutalmente claras. 1.200 millones de euros. Esa era la valoración de los activos líquidos y propiedades. Y debajo de esa cifra había algo más importante. El control accionarial. El 51% del grupo corporativo Valeriano. La empresa matriz. La dueña de Logística Ibérica. La empresa donde Carlos llevaba 10 años trabajando. La empresa por la que Carlos me había vendido. Levanté la vista hacia don Arturo. Él asintió levemente. Todo esto es suyo, señora Elena, dijo. Las cuentas en Suiza. Las propiedades en Madrid y Barcelona. Esta finca. Y la empresa. Usted es ahora la dueña del destino de 5.000 empleados.
incluido el de su marido. Miré de nuevo el retrato de mi padre. El hombre que me había dado la vida y luego la soledad. Y ahora en su muerte me daba el poder. Pensé en Carlos. En ese momento seguramente estaría brindando con Lucía. Celebrando que se había librado de su esposa pobre y aburrida. Carlos pensaba que yo estaba durmiendo en un banco del parque o en un albergue de mala muerte. No tenía ni idea de que yo estaba sentada en este sillón de cuero. En el corazón de una de las familias más poderosas de España. Con un fuego crepitando a mis pies y el peso de un imperio en mis manos. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Pero no reí. Acaricié la cabeza de Mateo que seguía durmiendo en mis brazos ajeno a todo. Esto no es un premio, don Arturo. Dije finalmente. Es una responsabilidad. Y también es un arma. Sí, señora. Respondió el viejo mayordomo. Y don Domingo esperaba que usted supiera usarla mejor que él. Cerré la carpeta. El sonido fue suave. Pero definitivo. El miedo había desaparecido. En su lugar había nacido algo nuevo. Algo frío y sereno. Descanse, don Arturo. Dije. Mañana tenemos mucho trabajo. Mañana empieza mi nueva vida. Mateo dormía en una cuna de madera oscura que don Arturo había rescatado del desván. Su respiración era suave y rítmica. Un pequeño milagro ajeno a la tormenta que acababa de destruir nuestra vida anterior. Me senté en el sillón frente al fuego. Con una taza de té que ya se había enfriado entre mis manos. El silencio de aquella casa enorme me invitaba a pensar. A recordar. 3 años. Habíamos estado casados 3 años. 1095 días. Durante mucho tiempo me convencí a mí misma de que éramos felices. Me decía que Carlos era un hombre ambicioso. Que trabajaba duro por nuestro futuro. Que su frialdad era simplemente cansancio. Que sus críticas eran consejos para hacerme mejor. Pero esa noche. Al calor de una chimenea que no era mía. La venda se cayó de mis ojos. Carlos nunca me amó. Me dolió admitirlo. Fue como tragar un trozo de vidrio. Pero era la verdad. Carlos no amaba a Elena. Amaba la seguridad que Elena le proporcionaba. Me eligió no porque fuera especial. Sino precisamente porque a sus ojos yo no lo era. Yo era la chica huérfana. La que trabajaba en una cafetería de barrio. La que no tenía apellido ni herencia ni nadie que la defendiera. Él necesitaba a alguien que lo mirara con admiración absoluta. Alguien que no cuestionara sus decisiones. Alguien que no compitiera con su brillo. Su ego era tan frágil como el cristal soplado. Necesitaba una mujer que fuera una sombra. Y yo me convertí en la mejor sombra del mundo. Recordé las cenas de Navidad de su empresa. Logística Ibérica. Recuerdo una noche en particular. Hace 2 años. Yo había comprado un vestido rojo. Era sencillo pero me sentaba bien. Me hacía sentir viva. Cuando salí del baño maquillada y sonriente, Carlos me miró. No hubo brillo en sus ojos. Solo desaprobación. Me dijo que me cambiara. Dijo que el rojo era vulgar. Que llamaba demasiado la atención. Que una esposa respetable debía ser discreta. Me hizo poner un vestido gris. Apagado. Triste. Esa noche en la fiesta me quedé sentada en una esquina. Bebiendo agua mientras él reía y encantaba a sus jefes. Lucía estaba allí. Con una falda corta y una risa estridente. A ella sí la miraba con deseo. A mí me miraba con la satisfacción de quien tiene un mueble bien colocado que no estorba. Yo pensaba que mi silencio era una virtud. Mi madre siempre me decía que una buena mujer aguanta.
Que la paciencia es la clave del matrimonio. Qué equivocada estaba. Mi silencio no fue mi virtud. Fue mi condena. Mi silencio le enseñó a Carlos que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Le enseñó que yo no tenía límites. Que yo siempre estaría allí. Esperando. Perdonando. Agradeciendo las migajas de su tiempo. Él usaba mi soledad como un arma. ¿Cuántas veces me dijo que tenía suerte de que él se hubiera fijado en mí? Me recordaba constantemente que yo no tenía a nadie más en el mundo. Que sin él yo no era nada. Tú no entiendes el mundo real, Elena. Solía decirme cuando yo opinaba sobre algo. Tú ocúpate de la casa. Deja que los adultos piensen. Me hizo sentir pequeña para el poder sentirse grande. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer cansada. Con el pelo revuelto y los ojos hinchados. Pero ya no vi a la mujer pequeña. Esa mujer se había quedado bajo la lluvia en la calle Vallecas. La mujer sentada en este sillón tenía la sangre de don Domingo Valeriano. Un hombre que construyó un imperio de la nada. Quizás yo no tenía su apellido en mi documento de identidad todavía. Pero tenía su resistencia en mis venas. Carlos se había casado con una huérfana sumisa. Pero se acababa de divorciar de una heredera que ya no tenía miedo. Dejé la taza de té sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera fue nítido. Ya basta de ser gris. Mañana no me pondré un vestido rojo. Me pondré algo mucho más peligroso. Me pondré la verdad. Y Carlos va a descubrir que la sombra que él despreciaba es ahora la dueña de la luz que lo ilumina. Me levanté y caminé hacia la cuna. Acaricié la mejilla de Mateo. Te prometo una cosa, hijo mío. Le susurré. Tu madre nunca más volverá a bajar la cabeza. Nunca más. Al día siguiente, el sol salió sobre la finca Los Olivos. Era una luz fría y blanca que iluminaba cada rincón del despacho de mi padre. Sobre el escritorio de caoba don Arturo había colocado 2 pilas de documentos. A la izquierda los papeles legales de la herencia. A la derecha un informe encuadernado en piel negra. Ese informe contenía la vida secreta de mi marido. Lo abrí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Era como si estuviera leyendo la historia de un extraño. Y en cierto modo así era. El Carlos que aparecía en esas páginas no era el hombre con el que yo dormía. Lucía. 24 años. Hija menor de los dueños de Transportes Merino. Un socio clave para logística ibérica. Ahí estaba la respuesta. Carlos no se había enamorado de una mujer más joven y más guapa. Carlos se había enamorado de un apellido. De una conexión comercial. Pasé las páginas lentamente. Había fotos. Cenas en restaurantes caros del barrio de Salamanca. Fines de semana en Marbella. Regalos. Joyas. Todo pagado con la tarjeta de crédito que supuestamente usaba para gastos de representación de la empresa. Sonreí con amargura. Así que esa era la gran pasión de Carlos. No era amor. Era una inversión. Lucía era su escalera hacia el éxito. Yo había sido su refugio mientras él construía los peldaños. Y ahora que estaba cerca de la cima ya no necesitaba el refugio. Necesitaba presumir del trofeo. El informe detallaba también sus planes inmediatos. El próximo martes a las 10 de la mañana. Junta directiva extraordinaria en la sede central de Logística Ibérica. Carlos iba a presentar un plan de fusión con Transportes Merino. Si la Junta lo aprobaba, él sería nombrado vicepresidente ejecutivo. Su salario se triplicaría. Su estatus se consolidaría. Era el momento que había esperado toda su vida.
Cerré la carpeta negra y miré a don Arturo que esperaba de pie junto a la ventana. Es patético. Dije en voz baja. Ha vendido a su familia por un puesto en un organigrama. Es la naturaleza de los hombres pequeños, señora. Respondió don Arturo sin girarse. Creen que el poder está en el título. No entienden que el verdadero poder está en la integridad. Me acerqué a la pila de documentos de la izquierda. Los papeles de la sucesión. Cogí la pluma estilográfica que había pertenecido a mi padre. ¿Pesaba? Era de oro y laca negra. Sentí el frío del metal en mis dedos. Don Arturo. Dije. Quiero convocar a la junta directiva para el martes a las 10. Don Arturo se giró. Una ceja blanca se arqueó ligeramente. Esa es la hora de la presentación de su marido, señora. Advirtió. Lo sé. Respondí. Quiero que les informe de que el nuevo propietario mayoritario del grupo corporativo Valeriano asistirá personalmente a la reunión. ¿Quiere que les dé su nombre? Preguntó él. No. Dije firmando el primer documento con un trazo firme. Dígales que asistirá la representante legal de la familia Valeriano. Nada más. Que se pongan nerviosos. Que se preparen. Quiero que Carlos entre en esa sala pensando que va a ser coronado rey. Firmé la última hoja. Elena Valeriano. El nombre escrito en tinta azul oscuro parecía brillar sobre el papel blanco. No voy a ir allí a gritarle, don Arturo. No voy a ir a montarle una escena de celos por Lucía. Eso sería rebajarme a su nivel. Voy a ir a hablar el único idioma que él respeta. El idioma del negocio. Carlos quería una carrera brillante. Yo le voy a dar una lección inolvidable. Don Arturo recogió los documentos firmados con una reverencia casi imperceptible. Prepararé el coche y su vestuario, señora. Dijo. Y llamaré al consejo de administración. Será una mañana interesante. Miré por la ventana hacia los campos de olivos que se extendían hasta el horizonte. Carlos pensaba que el martes sería el día más importante de su vida. Y tenía razón. Solo que no sería el día de su ascenso. Sería el día de su juicio final. Y la jueza no llevaría toga. Llevaría el apellido que él despreció. Los 3 días siguientes pasaron entre montañas de papel y tazas de café negro. No salí de la finca Los Olivos. Me encerré en el despacho de mi padre decidida a entender cada rincón del imperio que acababa de heredar. Al principio los balances y las auditorías parecían un idioma extranjero. Los números bailaban ante mis ojos y sentí el viejo miedo de no ser suficiente. Ese miedo que Carlos había alimentado en mí durante años. Carlos siempre me decía que las finanzas eran complicadas. Que eran cosa de hombres. Que yo debía preocuparme solo de si la cena estaba caliente o si las camisas estaban bien planchadas. Pero a medida que leía los informes me di cuenta de una verdad sencilla. No era difícil. Solo requería atención. Mi mente empezó a despertar. Descubrí que tenía una capacidad natural para ver los patrones en los gastos. Para detectar dónde se estaba desperdiciando el dinero. Para entender la lógica del transporte y la logística. No era tonta como Carlos me había hecho creer. Simplemente había estado dormida. Había estado anulada. Para la tercera tarde ya no sentía miedo. Sentía curiosidad. Y sentía una extraña y nueva confianza crecer en mi pecho. Entonces llegó el momento del cambio exterior. Don Arturo trajo a un sastre y a un estilista a la casa. No lo hice por vanidad. Lo hice porque entendí que la ropa es un lenguaje. Y yo necesitaba hablar un idioma de autoridad. Me senté frente al espejo mientras el estilista afilaba las tijeras. Mi pelo largo. Ese pelo que a Carlos le gustaba porque decía que me hacía parecer dulce y dócil.
Cayó al suelo en mechones oscuros. Sentí el frío de las tijeras en mi nuca. Cuando terminaron ya no vi a la esposa sumisa en el reflejo. Vi a una mujer con un corte de pelo breve y elegante. Un corte que dejaba ver mi cuello y mi barbilla. Un corte que decía que no tenía nada que ocultar. Luego me probé el traje. Nada de vestidos de flores. Nada de colores pastel. Elegí un traje de chaqueta y pantalón de color azul marino. De corte italiano. La tela era suave pero firme. Se ajustaba a mis hombros como una armadura. Me puse unos zapatos de tacón medio. Lo suficientemente altos para pisar fuerte pero lo suficientemente cómodos para trabajar. Don Arturo entró en la habitación cuando terminé de vestirme. Se detuvo en el umbral y asintió levemente. En sus ojos vi algo más que aprobación. Vi orgullo. «¿Está lista, señora?», dijo él. «Tengo una duda, don Arturo», confesé mirándome las manos. «Mañana entraré en esa sala llena de hombres que llevan años dirigiendo la empresa. Hombres como Carlos que creen que lo saben todo. ¿Tengo que ser dura? ¿Tengo que alzar la voz para que me respeten?». El viejo mayordomo negó con la cabeza suavemente. «No, señora Elena. El poder real no grita. El poder real susurra. Los débiles son los que gritan para hacerse oír. Usted no necesita amenazar a nadie. Usted tiene la verdad y tiene la ley de su parte». Se acercó a mí y me entregó la carpeta de piel negra con el informe de Carlos. «No use su apellido para aplastarlos. Use la verdad para desarmarlos. La calma es lo que más asusta a los hombres arrogantes». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa noche me miré en el espejo por última vez antes de apagar la luz. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras por el cansancio y por la preocupación de ser madre soltera. Pero su espalda estaba recta. Sus ojos brillaban con una determinación fría. Ya no era la mujer que rogaba por un techo bajo la lluvia. Ya no era la esposa que pedía perdón por existir. Mañana Carlos entraría en esa sala de juntas esperando ver a un grupo de viejos accionistas a los que podía manipular con su encanto barato. Pero se iba a encontrar conmigo. Y yo no iba a llevarle el desayuno. Iba a llevarle su destino. Apagué la luz y me acosté junto a la cuna de Mateo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no soñé con el pasado. Soñé con el mañana. La sala de juntas de logística ibérica olía a cera de muebles antiguos y a miedo. Yo esperaba detrás de las puertas dobles de roble. Mis manos no temblaban. Estaban quietas y cálidas dentro de los bolsillos de mi chaqueta azul marino. A mi lado don Arturo permanecía en silencio. Como un guardián de piedra. Desde dentro se escuchaba la voz de Carlos. Esa voz que yo conocía tan bien. Esa voz que solía susurrarme promesas vacías en la oscuridad. Ahora sonaba estridente y llena de una falsa autoridad. Estaba presentando su gran plan. Hablaba de reestructuración. Hablaba de eficiencia. Pero lo que realmente estaba diciendo era que planeaba despedir a 50 trabajadores. 50 familias que se quedarían sin sustento solo para que él pudiera presentar un ahorro de 200.000 euros en el balance final. Y así asegurar su bono de Navidad y su nuevo despacho. Hizo una pausa para beber agua. Fue entonces cuando don Arturo empujó las puertas. El sonido de las bisagras fue como un disparo en el silencio de la sala. Entré. No miré a nadie. Clavé la vista en el final de la mesa. En la silla vacía que presidía la reunión. La silla de cuero alto que había pertenecido a mi padre y que nadie se había atrevido a ocupar desde su muerte. Mis tacones resonaron sobre el suelo de madera. Clac. 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 Era el único sonido en la habitación. 12 hombres de traje gris se giraron para mirarme.
Sus caras eran un poema de confusión. Pero la cara de Carlos fue la que se me quedó grabada. Se quedó congelado con el puntero láser en la mano. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. O peor. Como si estuviera viendo un error del sistema que no debería estar ahí. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Don Arturo retiró la silla para mí. Me senté. Crucé las manos sobre la mesa y miré a mi marido a los ojos. La sala contuvo el aliento. Carlos parpadeó. Su cerebro parecía incapaz de procesar la imagen. Su esposa. La mujer sumisa. La mujer que recortaba cupones. Sentada en el trono del rey. Su confusión se transformó rápidamente en ira. Su cara se puso roja. «Elena», dijo con una voz estrangulada. «¿Qué demonios haces aquí?» No respondí. Solo lo miré. «Esto es una reunión privada», gritó perdiendo la compostura. «¿Te has vuelto loca? ¿Me estás siguiendo? Esto es el colmo de tu inestabilidad». Se giró hacia la puerta buscando ayuda. «¿Seguridad?», gritó hacia el pasillo. «Que alguien saque a esta mujer de aquí inmediatamente». Nadie se movió. Los guardias de seguridad que estaban en la puerta bajaron la cabeza respetuosamente. Pero no hacia él. Sino hacia mí. Carlos me miró de nuevo. Esta vez con pánico real en los ojos. «Elena. Vete a casa. Estás haciendo el ridículo. Te daré dinero si es lo que quieres. Pero lárgate». Me incliné ligeramente hacia adelante. Acerqué el micrófono de la mesa a mis labios. «La seguridad está esperando mis órdenes, Carlos», dije. Mi voz salió tranquila. Amplificada por los altavoces. Llenando cada rincón de la sala. Él retrocedió un paso como si le hubiera golpeado. «¿Tus órdenes?», balbuceó. «¿De qué estás hablando? Tú no eres nadie aquí». «Me temo que te equivocas», respondí. Don Arturo dio un paso al frente y dejó caer una carpeta sobre la mesa. El sonido fue pesado. Definitivo. «Esta mañana he formalizado la herencia de mi padre don Domingo Valeriano», dije sin apartar la vista de la suya. «Soy la propietaria del 51% de las acciones del Grupo Corporativo Valeriano. Soy la dueña de este edificio. De esta mesa. Y de esta empresa». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Vi cómo el alma de Carlos abandonaba su cuerpo. Se derrumbó en la silla más cercana. Sus piernas ya no podían sostenerlo. «Imposible», susurró. «Tu padre era un desconocido. Eras una bastarda. Era un valeriano». Corregí fríamente. Los otros miembros de la junta empezaron a murmurar. Algunos me miraban con miedo. Otros con un respeto repentino y calculador. Pero yo no había venido a recibir pleitesía. Había venido a trabajar. Abrí la carpeta que tenía delante. «Bien, señores», dije ignorando a Carlos que seguía boqueando como un pez fuera del agua. «He estado revisando la propuesta del señor Carlos para la fusión con Transportes Merino». Miré a Carlos. Ya no parecía un vicepresidente. Parecía un niño asustado que ha sido pillado robando dulces. «Tu informe tiene errores graves, Carlos», dije señalando una página. «Aquí proyectas un ahorro en combustible del 15%. Pero has ignorado deliberadamente la subida de las tasas portuarias que entra en vigor el mes que viene». Él intentó hablar. Intentó recuperar su arrogancia. «Eso es un detalle menor, Elena. Tú no entiendes de logística.
Entiendo que si aprobamos tu plan la empresa perderá 3 millones de euros en el primer trimestre. Dije con dureza. Entiendo que estás inflando las cifras para impresionar a la Junta y asegurar tu ascenso. Eso en mi vocabulario se llama fraude. Miré a los demás miembros de la mesa. ¿Es este el nivel de competencia que aceptamos en logística ibérica? Pregunté. El director financiero negó con la cabeza rápidamente. Por supuesto que no, señora Valeriano. Dijo. No conocíamos esos datos. Carlos se puso en pie. Estaba sudando. Su traje caro ya no parecía una armadura. Parecía un disfraz. Esto es personal. Gritó señalándome con un dedo tembloroso. Lo haces porque te dejé. Es una venganza de mujer despechada. Cerré la carpeta despacio. Es profesional, Carlos. Dije. Te despido por incompetencia. Y por intentar engañar a mis accionistas. Hice un gesto a los guardias de seguridad. Acompañen al señor fuera del edificio. Dije. Y asegúrense de que devuelva el coche de empresa y el teléfono móvil antes de salir. 2 guardias enormes entraron y agarraron a Carlos por los brazos. Él pataleó y gritó amenazas sobre abogados y demandas. Pero su voz se fue apagando mientras lo arrastraban por el pasillo. Cuando las puertas se cerraron de nuevo, la sala quedó en calma. Me giré hacia los 11 hombres que quedaban en la mesa. Me miraban con una mezcla de terror y admiración. Habían visto caer a un tirano y nacer a una líder en menos de 10 minutos. Ahora. Dije cruzando las manos. Hablemos del futuro de esta compañía. 3 días después de su despido, Carlos vino a buscarme. No vino a pedir perdón. Vino a exigir. Me esperó en el vestíbulo del edificio corporativo. Ya no llevaba su traje impecable de marca italiana. Su camisa estaba arrugada y sin corbata. Sus ojos estaban inyectados en sangre y olía a alcohol rancio y a tabaco. Lucía le había dejado. Por supuesto que le había dejado. En cuanto se cortó el grifo del dinero y el prestigio, ella desapareció como el humo. Ahora Carlos estaba solo. Y un hombre como él no sabe estar solo. Necesita a alguien a quien culpar. Cuando me vio salir del ascensor se abalanzó sobre mí. Los guardias de seguridad se tensaron, pero les hice un gesto para que esperaran. Quería escucharle. Quería ver hasta dónde podía descender. Carlos empezó a gritar. No le importaba que los empleados cruzaran el vestíbulo mirándonos. Su dignidad había muerto el día que perdió su despacho. Me dijo que la herencia era un bien ganancial. Que estábamos casados cuando mi padre murió y que por ley le correspondía la mitad. Dijo que quería 600 millones de euros. Le miré sin pestañear. Era fascinante ver cómo su mente retorcía la realidad. Él me había echado a la calle con 500 euros. Pero ahora se creía con derecho a la mitad de mi fortuna. Y entonces sacó su última carta. La carta más sucia. Mateo. Si no me das el dinero pediré la custodia completa. Amenazó. Su voz resonó en el mármol frío del vestíbulo. Contrataré al mejor abogado de Madrid. Diré que eres inestable. Que tu cambio de vida es perjudicial para el niño. Diré que el trabajo te absorbe y que eres una madre ausente. Se acercó más a mí, invadiendo mi espacio personal con su aliento agrio. Te quitaré al niño, Elena. Y créeme. Tengo contactos. Haré que parezcas una loca. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero no fue miedo. Fue la última gota de respeto que podía tener por el padre de mi hijo. Carlos no quería a Mateo. Ni siquiera había pronunciado su nombre. Había dicho el niño. Como quien dice el coche o la casa. Para él mi hijo no era una persona.
Era una herramienta de negociación. Era un objeto que podía usar para hacerme daño y sacar dinero. Sentí una mezcla de asco y de una profunda lástima. Era un hombre hueco. Un cascarón vacío lleno de rabia y avaricia. No dije nada. No valía la pena discutir con un hombre que había perdido la razón y el corazón. Le miré como se mira a un extraño. Como se mira a un accidente de tráfico del que tienes que alejarte. Carlos interpretó mi silencio como debilidad. Sonrió. Una sonrisa torcida y cruel. Nos vemos en los tribunales, Elena. Dijo dándose la vuelta. Prepara la chequera. Le vi alejarse arrastrando los pies. Él creía que tenía un as bajo la manga. Creía que podía usar la paternidad para destruirme. Pero él no sabía que yo tenía un secreto. Un secreto guardado en un viejo expediente médico. Un secreto que estaba dispuesta a usar aunque me costara mi propia reputación. Carlos quería guerra. Yo iba a darle el fin del mundo. Damas y caballeros. Estamos ante la decisión más difícil de una madre. ¿Qué hará Elena para proteger a su hijo de este padre tóxico para siempre? Si han escuchado hasta aquí, por favor ayúdenme comentando el número 1 abajo. Para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor motivación para contar la parte final de esta historia. La oficina del notario estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo colgado en la pared. Carlos estaba sentado frente a mí. A su lado su abogado revisaba unos papeles con una sonrisa de tiburón. Carlos parecía impaciente. Golpeaba la mesa con los dedos. Estaba seguro de que yo estaba allí para rendirme. Creía que iba a firmar un cheque con muchos ceros para comprar mi tranquilidad. No sabía que yo estaba allí para comprar mi libertad. Y el precio no sería dinero. Sería su orgullo. Don Arturo sacó una carpeta fina de su maletín. No era una demanda. No era un acuerdo financiero. Era un sobremédico con el sello de una clínica de fertilidad de Madrid. Lo deslizó suavemente sobre la mesa de caoba hasta que quedó delante de Carlos. Léelo, por favor. Dije. Mi voz salió baja. Sin temblar. Carlos resopló con desdén pero abrió el sobre. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi cómo su arrogancia se transformaba en confusión. Y luego en horror. Era un análisis de fertilidad de hacía 4 años. Un análisis que nos hicimos cuando intentábamos concebir y no lo lográbamos. En aquel entonces el médico nos dijo que sería difícil. Pero Carlos nunca quiso escuchar los detalles. Su ego no le permitía aceptar que hubiera un fallo en su virilidad. Así que ignoró el informe y culpó al estrés. Pero hoy no podía ignorarlo. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz rota. Dice que mi conteo es casi nulo. Que soy prácticamente estéril. Me incliné hacia adelante. Lo miré con una mezcla de tristeza fingida y firmeza real. Nunca quise decírtelo, Carlos. ¿Mentí? Lo hice para protegerte. Sé lo importante que es para ti sentirte un hombre fuerte. Sentirte un macho alfa. No quería herir tu ego. Carlos se puso pálido. El papel temblaba en sus manos. Entonces, balbuceó. Si yo no puedo tener hijos. ¿Mateo? Dejé que el silencio se extendiera por la habitación. Un silencio pesado. Denso. Mateo es mi hijo. Dije suavemente. Quería darte la familia que tanto pedías ante la sociedad. Así que tomé una decisión. Fui a una clínica privada. Usé un donante anónimo. La mentira salió de mis labios con una fluidez que me asustó. No hubo infidelidad, Carlos. Continué clavando el último clavo en su ataúd emocional.
Fue un acto de amor. O de lástima. Quería que fueras padre ante el mundo aunque no lo fueras biológicamente. Mateo no lleva tu sangre. No lleva tu apellido genético. Es solo mío. La reacción de Carlos fue inmediata y visceral. Su cara pasó del asombro a la repulsión. Para un hombre como él, un hijo no es un ser humano a quien amar. Es una extensión de su propio ego. Es una prueba de su virilidad. Si Mateo no era su sangre, entonces Mateo no valía nada para él. Miró a su abogado. Luego me miró a mí. Me has engañado. Susurró con odio. Me has hecho criar al bastardo de otro hombre. No lo has criado, Carlos. Le recordé fríamente. Apenas lo has mirado. Carlos tiró el informe sobre la mesa como si quemara. Se levantó de golpe. Su silla chirrió contra el suelo de madera. No quiero saber nada de ese niño. Dijo. Su voz estaba llena de veneno. No voy a pagar ni un céntimo por el hijo de un desconocido. No quiero la custodia. No quiero visitas. No quiero nada. Don Arturo empujó otro documento hacia él. El convenio regulador del divorcio. Entonces firma aquí. Dijo el viejo mayordomo. Renuncia total a la patria potestad. Divorcio inmediato sin compensación económica para ninguna de las partes. Cada uno se va con lo que trajo. Tú te vas con tu libertad. Y ella se queda con el niño. Carlos ni siquiera leyó la letra pequeña. Agarró el bolígrafo con furia. Firmó el papel con un trazo violento que casi rasgó la hoja. Quédate con tu dinero y con tu hijo falso. Me escupió. Espero no volver a verte nunca. Salió de la oficina dando un portazo. Su abogado recogió sus cosas avergonzado y salió tras él sin despedirse. La habitación volvió a quedar en silencio. Miré la firma de Carlos en el papel. Había renunciado a su propio hijo por orgullo. Había renunciado a Mateo porque creía una mentira. Pero la verdad era distinta. Yo sabía que ese informe médico decía baja probabilidad, no imposibilidad. Mateo tenía los ojos de Carlos. Tenía su nariz. Mateo era su hijo biológico. Pero un padre no es el que engendra. Un padre es el que ama. Y al firmar ese papel Carlos había demostrado que nunca fue un padre. Solo fue un donante de esperma que se creía un dios. Don Arturo guardó el documento en su maletín. Está hecho, señora. Dijo. El niño está a salvo. Sí. Susurré mirando la silla vacía donde había estado mi marido. Hoy he dicho una mentira terrible, don Arturo. Pero creo que ha sido la verdad más necesaria de mi vida. Los meses pasaron. El invierno de Madrid dio paso a una primavera tímida. La ciudad seguía siendo la misma. El tráfico en la Castellana seguía rugiendo y los turistas seguían llenando la Plaza Mayor. Pero mi mundo había cambiado por completo. Ya no había tormentas. Solo había trabajo y una paz silenciosa que llenaba la finca Los Olivos. Supe que Carlos se había marchado. Don Arturo me informó con su discreción habitual. Carlos vendió su coche. Vendió sus trajes caros. Y se mudó al sur. A una ciudad pequeña de la costa donde nadie conocía su nombre ni su fracaso. Lucía no le acompañó. Por supuesto que no. Las personas que aman el dinero no suelen quedarse cuando la cuenta corriente se vacía. Ahora Carlos trabaja en una pequeña gestoría de barrio. Sin despacho propio. Sin secretaria. Sin vistas a la ciudad. Es un hombre gris en una oficina gris. Cuando escuché esto no sentí alegría. No sentí esa satisfacción maliciosa que imaginé que sentiría al principio. Tampoco sentí pena. Simplemente no sentí nada.
Y supe que esa era mi verdadera victoria. La indiferencia. Cuando el odio se apaga y el amor se seca, solo queda el silencio. Carlos ya no era el villano de mi historia. Solo era un recuerdo borroso. Un error de juventud que me había enseñado a ser fuerte. Me volqué en la empresa. Reorganicé logística ibérica. Despedí a los directivos corruptos que Carlos había protegido y contraté a gente honesta. Gente que valoraba el trabajo duro. Pero mi verdadero orgullo fue la creación de la Fundación Valeriano. Un refugio para mujeres que se habían visto en la calle. Mujeres que como yo habían sido expulsadas de sus vidas con un hijo en brazos y el miedo en la garganta. Prometí que ninguna mujer volvería a pasar frío en Madrid bajo mi guardia. Y cumplí mi promesa. Una mañana fui al registro civil. Fue un trámite sencillo. Rápido. Pero cargado de significado. Mi hijo dejó de llevar el apellido de un hombre que lo había negado. En su nuevo documento de identidad se leía un nombre nuevo. Mateo Valeriano. Un nombre fuerte. Un nombre con raíces. Un nombre limpio. Esa noche me senté frente a la chimenea. Don Arturo entró con una bandeja de té. Me encontró mirando un papel que sostenía en mi mano. No era el informe médico de esterilidad que le había mostrado a Carlos. Era una prueba de ADN reciente. La verdadera. Don Arturo dejó la bandeja en la mesa y miró el papel. ¿Es positivo, señora?, preguntó con voz suave. Asentí lentamente. Sí, dije. La naturaleza es caprichosa, don Arturo. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica médica. Mateo lleva la sangre de Carlos. Ese 1% de probabilidad se cumplió. Es su hijo biológico. Don Arturo miró las llamas. ¿Se arrepiente de haber mentido?, preguntó. Miré el papel una última vez. Leí el 99,9% de coincidencia genética. No, respondí firme. La biología no hace a un padre, don Arturo. El amor lo hace. El sacrificio lo hace. Estar presente lo hace. Carlos renunció a él basándose en una mentira porque su orgullo le importaba más que la vida de este niño. Si hubiera sido un padre de verdad habría luchado aunque el niño no fuera suyo. Pero no lo hizo. Arrugué el papel en mi mano. Carlos no es su padre, dije tirando la bola de papel al fuego. Solo fue un donante involuntario. Vimos juntos cómo las llamas devoraban la verdad. El papel se ennegreció. Se curvó. Y finalmente se convirtió en ceniza gris. El secreto desapareció por la chimenea. Se mezcló con el aire frío de la noche. Mateo nunca sabría que su padre lo rechazó. Solo sabría que su madre lo amó lo suficiente para quemar el mundo y construirle uno nuevo. Ahora sí. Todo había terminado. Ha pasado un año exacto desde aquella noche de tormenta. Estoy de pie frente al enorme ventanal de mi ático en el Paseo de la Castellana. Madrid brilla ahí abajo. Como un mar de luces doradas y silenciosas que se extiende hasta el horizonte. Desde aquí arriba los coches parecen juguetes y las personas son solo sombras que caminan con prisa. Ya no hace frío. Llevo un vestido de seda color marfil y en mi mano sostengo una copa de agua con gas. El reflejo en el cristal me devuelve la imagen de una mujer que conozco y que respeto. Mis ojos ya no tienen miedo. Tienen la calma profunda de quien ha atravesado el infierno y ha salido caminando sin quemarse. Pienso en Carlos por un instante. Me han dicho que sigue en el sur. Que trabaja en un almacén cargando cajas. Que vive en una habitación alquilada y que ha perdido gran parte de su cabello. No siento alegría por su desgracia. Tampoco siento pena. Simplemente siento que es el final natural de una historia basada en la mentira.
Al final la caída de Carlos no se debió a una cuenta bancaria vacía ni a la falta de talento. Su verdadero fracaso fue la ceguera. Juzgó el valor de su esposa por la ropa que vestía y el silencio que guardaba. Olvidó que el oro más puro a menudo se esconde bajo la roca más simple. La arrogancia fue el arquitecto de su propia destrucción. Creyó que el brillo exterior era lo único que importaba y terminó perdiendo la luz interior que yo le ofrecía cada día. Y si miro más profundo entiendo que la traición de Carlos nunca fue culpa mía. Durante mucho tiempo pensé que yo no era suficiente para él. Pero ahora sé la verdad. No me dejó porque yo fuera poca cosa. Me dejó porque ante mi inmensa capacidad de amar y sacrificar él se sentía pequeño. El ego frágil de un hombre inmaduro no soporta a una mujer completa. Necesitaba a alguien a quien pudiera controlar para sentirse poderoso. Necesitaba a alguien que le tuviera miedo para sentirse valiente. Pero terminó perdiendo a la única persona que lo amaba por quien realmente era. Detrás de mí escucho una risa. Es una risa limpia y cristalina. Me doy la vuelta. Le doy la espalda a las luces de la ciudad. Le doy la espalda al poder y al dinero. Allí sobre la alfombra gruesa del salón está Mateo. Tiene 1 año y acaba de aprender a dar sus primeros pasos. Se tambalea hacia mí con los brazos abiertos y una sonrisa que ilumina la habitación más que cualquier lámpara de araña. Esta es mi verdadera riqueza. La verdadera victoria de esta historia no pertenece a mi herencia ni a mi apellido. Pertenece a mi dignidad. Pude haber destruido a Carlos con gritos. Pude haberlo humillado públicamente en la televisión. Pero elegí el camino más difícil y noble. La verdad silenciosa. Me marché sin odio. Protegiendo a mi hijo y reescribiendo mi destino. Porque la mejor venganza no es ver sufrir al otro. La mejor venganza es ser inmensamente feliz a pesar de él. Me agacho y tomo a Mateo en mis brazos. Él huele a jabón y a leche tibia. Huele a futuro. Recuerda siempre esto. Quien no te valora en la tormenta no merece caminar contigo bajo el sol. ¿Y tú? ¿Crees que perdonar en silencio requiere más fuerza que vengarse a gritos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de nuestra protagonista? ¿Habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar? Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios. Leo cada una de sus palabras con gratitud. Si esta historia le ha hecho reflexionar o sentir algo profundo, no olvide dejar un me gusta. Compártala con alguien que valore las historias con alma y suscríbase al canal para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizá la próxima vez, sea usted el protagonista. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.